matemáticas, comunicación y lenguaje, educación física, ciencias naturales, modalidades flexibles, expresión artística, apoyo psicosocial, esto y mucho más en Aprendo en Casa. Bienvenidos a Aprendo en Casa. Yo ya estoy listo para aprender, espero que ustedes también. Y no te olvides de ingresar a nuestro portal de internet para reforzar todo lo aprendido dentro del programa. Comunicación y lenguaje. Lauren Calderón nos acompaña hoy en el segmento de comunicación y lenguaje. Lauren, bienvenida. ¿Qué tema vamos a desarrollar hoy? Hoy vamos a ver un tema muy importante. Tú sabes que dentro de la comunicación hay símbolos y hay signos que nos dan significado, pero tenemos que conocer principalmente los de nuestra cultura y nuestro país. Definitivamente, ya que estamos en el mes, ¿verdad? Exactamente, entonces hoy te voy a hacer una prueba de cultura general. Uy, me parece, a ver. Yo sé que te gustan los retos, igual a ustedes, entonces yo les haré algunas preguntas, vamos a ver qué tan bien conocen a su país. Me parece. Por ejemplo, bueno, ahorita ya los viste, pero sin tratar de leer, dime cuáles son los símbolos nacionales de nuestro país. Bueno. Menciona cuáles son los símbolos. La monja blanca, la marimba, la ceiba, el quetzal y la bandera. Muy bien. ¿Cuántos símbolos recordaban ustedes? Acá, por ejemplo, tenemos 8 en pantalla. ¿Cuáles lograron recordarse? Muy bien. ¿Sabes qué símbolo patrio es fabricado con la madera del árbol del orbigo? La marimba. Muy bien. ¿Qué tipo de flor es la monja blanca? La monja blanca es una orquídea. Muy bien. ¿Cómo se le llama a la bandera cuando lleva el escudo nacional? Se le llama pabellón. Muy bien. El símbolo patrio que desde los tiempos precolombinos era considerado sagrado y donde se celebran ceremonias mayas. La ceiba. Muy bien. ¿Qué símbolo nacional se conoce también como serpiente emplumada? El hermoso quetzal. Muy bien. ¿Qué símbolo patrio se creó para conmemorar los 50 años de la independencia de Guatemala? El escudo. Muy bien. ¿Cuáles son las nacionalidades de los autores del himno nacional de Guatemala? Fueron 2, guatemalteco y cubano. Excelente. Y por último, ¿cuál es el nombre del capitán Quiché que enfrentó al ejército español durante la conquista, defendiendo la soberanía de Guatemala? Tecunumán. Muy bien. Ahora vamos a desarrollar estos temas. ¿Por qué? Es importante que tú conozcas el significado de cada uno de los símbolos patrios. Por ejemplo, viene una persona del extranjero o una persona que desconoce su significado y te pregunta, tú tienes que saber muy bien qué representa cada uno de ellos. No únicamente su historia, sino que cuál es el significado o cuál es el símbolo que ellos nos van a representar. Por ejemplo, cuando tú ves la imagen de la leyenda de Tecunumán, ¿qué te imaginas? La historia creo que te la sabes, igual que ustedes. Pero, ¿qué te simboliza Tecunumán? Bueno, es como un líder defensor que nos representó hace muchos años. Excelente. ¿Y sabes que Tecunumán fue considerado nuestro héroe nacional a partir del 22 de marzo de 1960? Y su día festivo es el 20 de febrero. Perfecto. Cuando tú ves el quetzal, nuestra ave nacional, ¿qué te representa? ¿Qué significado tiene este símbolo para ti? Bueno, para mí representa como libertad. Exacto. Su fecha es el 5 de septiembre. Ese día lo conmemoramos. Pero también fue declarado símbolo patrio desde el 18 de noviembre de 1871. ¿Y sabes por qué? Porque el quetzal es un ave que no puede vivir presa. Necesita la libertad y por eso fue seleccionado como nuestra ave nacional. De los datos importantes es, ¿tú sabes la diferencia entre un macho y una hembra? Por el pecho. Y por el largo de las plumas de su cola. Y un dato también que ustedes pueden conocer es el color de los huevos que pone el quetzal. ¿Saben qué color son? Son azules. Entonces es algo que se destaca y que no todas las personas conocen de nuestro país. Claro. ¿Te recuerdas que hablamos que este símbolo fue creado para conmemorar los 50 años de la independencia de Guatemala? Fue creado el 18 de noviembre de 1871 y está compuesto por varios elementos. Es uno de los que tiene más significado y tenemos que estudiarlo por separado. Por ejemplo, las hojas que tú observas ahí, ¿sabes de qué son?
¿Son laureles? Muy bien. ¿Y las hojas de laurel qué nos representan? Podrían como victoria. Exacto. ¿Significan victoria? También tiene 2 bayonetas. ¿Esas bayonetas qué nos representan? Eso podría representar tal vez son como los rifles, que al final de cuentas nos van a representar de la época en la que sucedió esto. Exacto, y son marcas Remington. Ya está establecido que ese tiene que ser. Las espadas son de oro. ¿Y qué nos representan? ¿Qué te puede representar a ti unas espadas en nuestro escudo nacional? Como justicia, honor. Muy bien. Y observas también que hay un pergamino. En el pergamino, ¿qué fecha está establecida? El 15 de septiembre de 1821. Muy bien. Y en el escudo original, inclusive no dice septiembre, dice septiembre. Y también es válido, es algo que tú tienes que saber. Porque puedes ver un escudo y puedes confundirte. Vas a decir, tiene un error ortográfico. Y no, nuestro escudo original estaba establecido como septiembre. Ahora veamos la marimba. Tú sabes que aunque todavía no está establecido el origen de la marimba, lo que sí podemos decir es que la marimba doble se hizo en Guatemala. ¿Y por qué razón lo eligieron como nuestro instrumento nacional? Porque es un instrumento autóctono, algo que nos puede destacar a todos los guatemaltecos. ¿Quién no se siente orgulloso al escuchar una pieza de marimba interpretada en cualquier otro país? Tú escuchas marimbas y te reconoces y te sientes orgulloso de ser guatemalteco. ¿Te recuerdas de que hablamos de la ceiba? ¿Has visto alguna ceiba? Sí, pocas, pero sí he visto ceibas. Pues las ceibas era algo muy común, inclusive para los mayas era algo sagrado. Y en la época precolombina, cuando vinieron los conquistadores, los respetaron, conocían cuál era el valor para los mayas y conservaron las ceibas. En las plazas sembraron en diferentes lugares muchas ceibas, por eso es que hasta la actualidad todavía las observamos. De las ceibas podemos destacar que el 8 de marzo es la celebración, su conmemoración, y para los mayas representaba la comunicación de los humanos con el cielo y con el inframundo por las grandes raíces que tienen. Otro símbolo patrio importante es la monja blanca, la cual fue establecida como nuestra flor nacional. ¿Sabes qué representan los colores de la monja blanca? Por paz. Muy bien, representa la pureza, porque es el color blanco. También tenemos el blanco en la bandera nacional. ¿Te has fijado? Los colores son azules a los lados o celestes y en el centro blanco. ¿Por qué razón? Porque los celestes representan los océanos. ¿Te has dado cuenta que Guatemala está situada entre 2 océanos? Y el blanco simboliza la pureza. Y también tenemos el himno nacional. Tú ya nos habías dado un dato importante, 2 autores. Uno de origen guatemalteco y el otro de nacionalidad cubana. Y la letra del himno nacional es considerada uno de los himnos más bellos de todo el mundo. Por eso es que los guatemaltecos tenemos que estar orgullosos de nuestro himno y conocerlo perfectamente. Definitivamente, y celebrar este mes, ¿verdad? Porque es un mes muy importante para nosotros los guatemaltecos y tener conocimiento de nuestros símbolos patrios pues es sumamente importante. Lauren, ¿y entonces qué aprendimos hoy? Hoy aprendimos que todas las palabras tienen un significado y un significante. Te diste cuenta en nuestros ejemplos, tú observabas la imagen y sabías cuál iba a ser tu significado, pero también reconociste el significante. Por ejemplo, qué te representaba cada uno de estos símbolos y ahora ya lo puedes explicar a las demás personas. Lauren, muchísimas gracias. Ya para finalizar, yo le invito por favor, porque recordemos la importancia de mantener una buena higiene ustedes en casa. Recuerden lavarse las manos constantemente, utilicen su mascarilla. Si no tienen necesidad de salir de casa, no lo hagan, por favor. Y recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales como Aprendo en Casa Guate. También pues no se muevan de donde están porque ya seguimos con más de su programa. Y recuerden que Guatemala no se detiene. Matemática. Bienvenidos a esta sesión de aprendizaje aplicando lo que son razones trigonométricas. En la vida diaria, muchos de los constructores tienen que verificar algunos aspectos físicos y la matemática nos ayuda. Cuando nosotros observamos en la sociedad hay diferentes personas y diferentes movimientos. Hay personas que utilizan andadores, otras que usan silla de ruedas, pero ¿qué sucede al momento de pasar de una banqueta a otra o de un piso a otro? Se necesitan las famosas rampas. Y estas rampas, hay una normativa internacional que aquí en Guatemala se utiliza, que debe de ser no mayor de 10 grados. Por lo tanto, los constructores tienen que identificar que esto se aplique aquí y en todos lados. Esto facilita la movilidad de las personas que utilizan este tipo de utensilios
herramientas o vehículos en cierta manera. Bien, entonces vamos con el problema. Siempre en la vida hay problemas. Y cuando hay un análisis de problemas, vamos a encontrar aprendizaje, información y nuevos conocimientos. Este es el objetivo del día de hoy, que a partir de las razones trigonométricas podamos aplicar y solucionar esta situación. Escuchemos y voy a leer. Una rampa para personas discapacitadas no puede tener una inclinación mayor de 10 grados. Y aquí viene el problema. ¿Cuál es la longitud mínima de la rampa si se necesita elevar a 1.5 metros del suelo? Entonces vamos a leer ahora nuestra visualización. Tenemos aquí nuestra rampa hipotética. Ya sabemos que la normativa nos dice que tiene que ser de 10 grados de elevación máximo y nos están identificando la altura, y aquí encontramos un cateto aquí. Sí, aquí encontramos la relación de las razones trigonométricas con la solución de este problema. Bien, ¿qué forma se observa en este modelo de rampa? Exactamente un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo tenemos aquí 90 grados, tenemos la hipotenusa y aquí tenemos a un individuo hipotético que quiere pasar sobre él. En este caso vamos a ver cómo se puede relacionar la hipotenusa, que es, en el problema no nos dicen solucionarlo con la hipotenusa o con la función trigonométrica, lo que quieren es solucionarlo para poder construirlo. Utilizaremos este modelo matemático a partir de esto. Entonces tomamos la función de seno considerando el ángulo máximo de 10 grados de elevación y conociendo, recordando este proceso, tenemos que es el cateto opuesto dividido, esa es la relación o la razón, en la hipotenusa. Tenemos en este caso el cateto opuesto es la altura, vamos a encontrar la altura, está opuesto, el cateto opuesto, y la hipotenusa la tenemos aquí marcada. La relacionamos y observamos que en nuestros datos nos están dando ya una altura apreciada de 1.5 metros desde el nivel del suelo. Este dato lo tenemos. Tenemos el seno de 10 grados, que esto lo podemos calcular en nuestra calculadora científica, nos puede dar este dato. Por lo tanto, nos queda solucionarlo por medio de ecuaciones. Ya tenemos la identidad, este es nuestro concepto y nuestro postulado. Nos vamos a este cartel. Tenemos la relación seno de 10 grados, el ángulo de elevación que estamos utilizando, tenemos la altura, que está en la relación con la hipotenusa, y aquí pues despejamos, usamos su recíproco para que esta hipotenusa nos quede en un solo lugar, de esta manera, y tenemos 1.5 metros dividido en el seno de 10 grados. Al momento de operar esto, tenemos ya la longitud y nuestro problema está resuelto. La longitud mínima de la rampa es de 8.64 metros. No es difícil la matemática, lo único que se necesita es observar qué nos va a ayudar para solucionarlo. Esto se debe considerar siempre en la vida. Para concluir, las razones trigonométricas nos ayudan a relacionar triángulos, rectángulos, y de esta manera podemos relacionar hipotenusa, sus catetos, y a veces esos catetos tienen nombres propios. Los utilizamos como razones y les damos solución. Muy bien, ya conociendo entonces cómo se puede aplicar en este problema, ahora se toca aquí, allá en casa. Aquí hay un triángulo, si puedes observar, podemos girarlo y encontrar la clave de las funciones trigonométricas para un triángulo rectángulo, y encontramos que este triángulo es rectángulo porque tiene un ángulo recto, 90 grados. Y ahora pues vamos a colocarlo acá y le vamos a dar algunos datos, ¿sí? En estos datos que les vamos a colocar, te toca a ti resolverlo allá, y tú puedes relacionar qué función trigonométrica nos podría servir para encontrar la respuesta a este problema. Voy a colocarle un dato, y en este caso lo voy a colocar aquí
un número 30, ¿sí? Pensemos que esto simboliza la altura de un edificio, que a veces no se puede medir, pero que en la construcción se conoce, pero las sombras comúnmente en cierta hora del día podemos nosotros medirlas. Y vamos a colocarle que tiene 30 metros. Y hay otra herramienta que podemos utilizar también para medir ángulos. Precisamente, alguien se recordó en casa, el transportador, ¿sí? Vamos a ver que tiene un ángulo, ¿sí? Un ángulo de elevación del suelo de 15 grados. Bueno, ¿qué función trigonométrica podemos utilizar aquí para recordar en casa? Puedes utilizar seno, puedes utilizar coseno, puedes utilizar tangente y sus recíprocos. Es necesario calculadora científica, es necesario observar estos fenómenos en la naturaleza y es necesario tener datos. Sin datos no podemos nosotros solucionar nada. Bien, con esto también quiero recordar que en la guía de cuarto bachillerato de matemática, en la página 59 puedes leer un poco más de estos temas. Y ahí hay ejercicios que debes de hacer. Y así compartirlo también con algún adulto o por las redes sociales que algunos están comunicando. Y de esa manera puedes continuar con todo lo que es necesario en el aprendizaje. Terminamos aquí con esta sesión de aprendizaje y siempre te invito a que desinfectes tus manos con agua y jabón y si no puede ser con gel. En este caso pues quédate en casa y hasta la próxima. Apoyo psicosocial. Saludos a todos, muchas gracias por la invitación que me hace el Ministerio de Educación. Me voy a presentar para poder hablar un poco de la lengua de señas de Guatemala. La primera vez que nosotros iniciamos este proceso de consulta para la ley en el 2008, Azorgua hace la presentación en el Congreso de la República para la iniciativa de ley de lengua de señas. No logramos mayor avance hasta en agosto del 2016, donde hicimos una nueva propuesta y llamamos a 15 asociaciones distintas de sordos para poder presentar una propuesta más fuerte, más concisa. Y así fue como llevamos una nueva iniciativa de ley y hace poco, en el 2019, tuvimos una iniciativa nueva con un número de correlativo diferente y ya en enero estuvimos con la ley 3/2020 aprobada en el Congreso de la República en tercera lectura. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos promoviendo nosotros como personas sordas el derecho a la lengua de señas en cualquier ámbito, porque alrededor del mundo el 23 de septiembre se conmemora en estos días el Día de la Lengua de Señas a nivel internacional, al igual que todo el mundo lo celebra y lo conmemora para que se vean las luchas que hacemos los sordos a través del Congreso y el gobierno para poder mejorar el protagonismo de los sordos y lo más importante es el respeto a la lengua de señas, que también los niños puedan tener el acceso a la educación en lengua de señas y mejorar su calidad educativa, la transición a la vida adulta, el compartir con la familia. Primero, el más importante es el respeto a la lengua de señas como su lengua natural de educación de los niños sordos. Ese debería ser su primera lengua de instrucción. Segundo, que el sordo pueda tener acceso en todas las comunidades, en todo Guatemala, a una educación equitativa en su idioma, que es la lengua de señas. Y tercero, que se debe incluir intérpretes de lengua de señas en universidades, en la televisión, en todos los ámbitos para que estemos a la par, juntos, que siempre tengamos ese acceso y fuente de comunicación, porque es importante que los gobiernos vean que si hay un sordo tiene que haber un intérprete para acompañar el acceso a la comunicación, que no sea un recuadro pequeño, sino que sea el tamaño como nosotros lo solicitamos.
Sí, lo que están diciendo es muy cierto. El tema de divulgar, de promover la educación para todos y hasta el lugar más recóndito, a pesar de una pandemia, necesitábamos tener mucha respuesta, poder apoyar en estos momentos de emergencia, y fue excelente tener el recuadro de la interpretación donde colocaron esa oportunidad para poder tener accesible la educación, porque lo más importante es que también llegue la información de qué es el coronavirus, y eso se está logrando con el ministerio, y pues poco a poco ir logrando que se pueda hacer un recuadro más grande, más visual, porque a veces en el teléfono la resolución no es la misma que en una pantalla de televisión o una televisión de hace muchos años, que son esas cajas negras en donde los sordos, importante, aprenden con la lengua de señas. Entonces buscamos esa accesibilidad, y lo bueno que hizo el ministerio de aportarlo. La problemática más grande es la comunicación, porque las personas oyentes nos hablan y no entendemos. Segundo, también ha sido difícil este tema de la pandemia con las caretas. Para nosotros es importante tener un primer acceso con la lectura de labios. No se puede tener una comunicación donde obstruimos la boca, la visión de los labios, tanto para ir a pedir un trabajo, para cualquier tema, porque eso es un bloqueo para nosotros, y Guatemala no sabe lengua de señas, no están preparados a comunicarse con lengua de señas. Entonces lo importante es que puedan utilizar un intérprete. El reto más grande es que la comunidad de sordos necesita que las personas en Guatemala aprendan lengua de señas. Sí, esto es importante, ese tema de la juventud, porque muchos jóvenes tienen muchas situaciones que afrontan, y antes podían tener una vida estable y ahora tienen altos y bajos por el tema de la pandemia. Pero si se dan cuenta, la vida de las personas sordas también tiene dificultades, y pueden ver un reflejo de que esas dificultades no han sido para nosotros una piedra de tropiezo. Para nosotros ha sido el poder compartir y adaptarnos a los distintos ámbitos, a los distintos escenarios, y poder conocernos entre sí para que vean que nuestras dificultades también pueden ser las mismas que tienen otras personas. Lo más importante es que también puedan ustedes descubrir el tema de la lengua de señas para ir comunicándose con nosotros, y que más adelante podamos tener una buena comunicación. Donde ustedes pueden aprender lengua de señas es en la Asociación de Sordos de Guatemala. Pueden contactarnos por el número de teléfono de la oficina, pueden vernos en Facebook, tenemos un número de WhatsApp para comunicarnos. Vía Facebook pueden consultar primero, y ahí vamos a tener la comunicación con todas las personas en Guatemala que deseen, y con mucho gusto tenemos 8 profesores sordos a su disposición para distintos niveles que les pueden dar la instrucción en lengua de señas. Muchas gracias por esta entrevista, por invitarnos a hablar de estos diferentes temas. Fue un gusto para mí compartir con ustedes. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Ciencias naturales. Bienvenidos al segmento de Ciencias Naturales. Hoy nos acompaña Michelle Calderón para hablar un poco más sobre física. Michelle, bienvenida. Cuéntenos, ¿qué vamos a aprender hoy? Claro, el día de hoy vamos a estar aprendiendo acerca de esta propiedad de los objetos, que es el calor. Muchas veces utilizamos esta palabra en nuestra vida cotidiana y quizás no lo utilizamos de la mejor manera, ¿verdad? Porque no estamos teniendo en cuenta el principio físico que representa. Ajá. En la antigüedad se creía que el calor se daba a una sustancia que ellos llamaban calórico. Calórico, ¿sí? Pero el calórico
era únicamente una transferencia, es decir, era una sustancia como tal que los objetos tenían, y esa se iba a transferir de un objeto a otro. Pero ¿qué pasa con esto? Pues en ese sentido teníamos un límite de la energía térmica que se podía transferir, ¿verdad? Sí. Y a través de diferentes estudios, principalmente con un cañón en donde estaban, para colocar una temperatura ambiente le colocaban agua, ¿verdad? Ajá. Y cada vez le colocaban más agua al cañón para que intentara nivelar esa temperatura. Pero ¿qué pasaba? Se daban cuenta que si realmente existía una sustancia llamada calórico, tuvimos que haberla agregado también. Y esto no era posible. Entonces, a través de diferentes estudios que se dieron, posteriormente se llevó a la conclusión de que el calor no era una sustancia como tal, es decir, no se transfería en un objeto como una sustancia, sino que era algo que los objetos tenían y que podía absorber o ceder. Entonces, un objeto puede ceder calor o absorber calor. Hay objetos que son más propensos a uno que al otro, ¿verdad? Sí. Y nosotros podemos verlo, por ejemplo, en los sartenes. Se dan cuenta que no es el mismo material del que tenemos hecho el sartén, en donde nosotros lo colocamos directamente al fuego, sí, y el mango del sartén. ¿Por qué? Porque estos materiales van a absorber o ceder diferente el calor. Necesitamos que lo que colocamos al fuego pueda absorber el calor para que cocinemos, pues si preparemos nuestra comida, ¿verdad? En cambio, el mango debe ser de un material que nosotros no tengamos esa transferencia de calor para que no nos queme. Entonces, este calor, esta propiedad después se definió como una energía, que nosotros podemos identificarlo con la energía mecánica. Nosotros energía mecánica la entendemos por movimiento. Sí. Entonces, el calor al final, con estos estudios, se estableció como otra fuente de energía. En la conservación de la energía, nosotros podemos identificar, por ejemplo, cuando nosotros movemos un objeto. Por conservación de la energía, esta no se va a crear ni destruir, solo se transforma. Sí. ¿Cierto? Cierto. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, pues nosotros en cualquier superficie, si movemos un objeto, este va a llegar a detenerse eventualmente. Esto no quiere decir que vaya a perder energía. Lo que sucede es que se transforma y esta vez va a ser una energía térmica. Si nosotros luego de mover un objeto sentimos la superficie, vamos a ver que vamos a sentirlo un poquito más caliente. Y esto es porque se transformó este tipo de energía. Y ahorita que se está tocando este tema, pues me doy cuenta que tal vez cuando es un día soleado y nosotros decimos, ala, es que tengo calor, es un término mal utilizado. Correcto, sí, porque lo que nos estamos refiriendo es que tenemos un cambio en la temperatura, ¿verdad? Exacto. Pero el calor no es únicamente ese cambio de la temperatura, también depende del material, por ejemplo, depende también cuál es la masa del objeto. Nosotros tenemos que identificar diferentes elementos para el calor. Sí. Entonces, este calor se puede transferir. Como estaba mencionando, sí podemos llegar a nosotros a sentir el calor, que es ese tipo de energía. Ajá. Y para eso tiene 3 tipos de transferencia de calor, como lo podemos ver aquí: por conducción, por convección y por radiación. Conducción es cuando nosotros transferimos el calor a través de las moléculas. Por ejemplo, si tenemos una taza y le colocamos una cuchara, ¿verdad? Y sobre esto colocamos agua caliente. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tocamos la cuchara va a estar más caliente. Esto es porque se transfirió el calor del agua a la cuchara. Correcto. La transferencia de calor se va a dar de un objeto que tenga mayor temperatura a uno que tenga menor temperatura. ¿Por qué? Porque los objetos tienen esa propiedad de equilibrio térmico, que quiere decir que cuando tenemos dos objetos con diferentes temperaturas, lo que van a hacer es intentar nivelar estas temperaturas. Lo podemos identificar, por ejemplo, también cuando tenemos carbón caliente y le colocamos agua. El carbón va a disminuir su temperatura, en cambio el agua va a aumentar esa temperatura. ¿Por qué? Porque uno de los materiales va a ceder calor y el otro lo va a absorber, de tal manera que puedan encontrarse en un punto medio. Ese es el equilibrio térmico. El equilibrio térmico se da siempre y cuando dos objetos tengan la misma temperatura. Entonces, ¿qué sucede con esta transferencia de calor? Que el agua y el agua caliente que teníamos y la cuchara van a buscar ese equilibrio térmico. Por lo tanto, la cuchara va a sentirse más caliente, ¿verdad? Y el agua un poco más fría. Correcto. Muy bien. Por convección se va a dar es el movimiento de las partículas. Por ejemplo, acá con la vela. Es muy diferente si nosotros colocamos la mano acá arriba, que nos damos cuenta que nos quema más rápido, ¿verdad? Así la colocamos acá a un lado.
¿Por qué se da esto? Porque la transferencia de calor por convección quiere decir el movimiento de las partículas. Entonces acá, al aplicarle esta llama, el aire que está acá, el aire caliente va a ir moviéndose de esta manera, hacia arriba y luego hacia abajo. Entonces acá nosotros estamos directamente teniendo el aire caliente, no como acá. Y ese es otro tipo de transferencia de calor. También lo podemos ver con la radiación. La radiación, a diferencia de estas dos, es que va a lograr transferir un todo a través de diferentes distancias y diferentes materiales. Y esto nosotros lo podemos identificar con el Sol y las estrellas transfiriendo esta energía hacia la Tierra. Y esto es lo que nosotros podemos entender entonces como calor, y al final es muy importante tener en claro que es también otro tipo de energía, que no es una sustancia como tal. Bueno, Michelle, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y habernos enseñado que el calor se puede absorber, se puede ceder y que también tiene 3 diferentes transferencias. Yo le voy a invitar ahora a que nos podamos desinfectar las manos. Recuerden a todos en casa lavarse muy bien las manos, hacerlo constantemente, utilizar siempre su mascarilla. Pero lo más importante, que Guatemala no se detiene. Expresión artística. Bienvenidos al segmento de expresión artística. Hoy nos acompaña nuevamente el profesor Jimmy Vázquez para seguirnos enseñando un poco más sobre educación musical. Profe, bienvenido, siempre es un gusto tenerlo aquí. Cuéntenos, ¿qué vamos a aprender hoy? Gracias, Claudia. Hoy vamos a aprender el aspecto abstracto de la música. ¿Cuál es el aspecto abstracto de la música? Es cuando escuchamos una sinfonía, un concierto, que no es música programática, sino que el compositor, claro, se inspiró en algo. Y muchas veces no llegamos a saber en qué se inspiró, pero nosotros con nuestra imaginación podemos ver la música. Igor Stravinsky, un compositor ruso, dijo una frase, y es que no basta con oír la música, además hay que verla. Entonces, hoy vamos a ejercitarnos en eso y tratar de ver la música cuando la escuchamos. Qué interesante, profe. ¿Y cómo empezamos a descubrir cómo podemos ver la música? Por ejemplo, ¿qué ves tú cuando escuchas algo como esto? ¿Qué ves? Me imagino como que un campo, un día soleado, bien verde. Claro, claro. Alguien puede ver a una pareja, pero siempre vemos ciertas imágenes. ¿Y ahora qué ves cuando escuchas esto? Pues me imagino que es como la entrada del malo de la película. Exacto. La música tiene tonalidades mayores, pero también tiene tonalidades menores, que nos hacen ver o claro o también oscuro, ¿verdad? Sí. De eso se trata el ver la música, ¿verdad? Tratar de imaginar algo mientras la escuchamos. Qué interesante esto que nos está comentando, profe, porque así también, pues, cuando escuchamos una canción y que tal vez no le sabemos el nombre o tal vez de qué película es o algo parecido, ya nos podemos imaginar más o menos la escena. Exactamente. Y es sencillo. Solo tienes que poner atención. Sí. Solo tienes que escuchar de la primera nota a la última nota poniendo atención, no pensando en lo que vas a hacer en 15 minutos o al salir, sino que concentrarte, y es cuando empezamos a ver imágenes. Profe, qué interesante esto que estamos aprendiendo ahorita, que ya fuimos como que calentando un poquito. ¿Usted podría enseñarnos con qué otras obras podemos aplicar esto? Claro que sí, Claudia. Hoy traigo 2 preludios de Ricardo Castillo. Ya hemos hablado de ese compositor guatemalteco. Y son 2 preludios, el preludio número 4 y el preludio número 7 de una colección de 8 preludios que Ricardo Castillo compuso en 1951. Profe, ¿y qué es un preludio?
Claro, un preludio es una forma musical de las formas musicales más breves que existen. Como su nombre lo indica, ¿verdad? Es un preludio, es como una antesala, como para preparar un concierto más grande. Así que es una obra breve entre 1 minuto y minuto y medio o 2 minutos. Listo, profe, entonces, ¿cómo comenzamos? Voy a interpretar el preludio número 4 y todos ponemos mucha atención. Si queremos podemos cerrar los ojos y escuchar la música y a ver qué imágenes se nos vienen con el preludio número 4. Luego voy a tocar el 7. ¿Sí? Estamos listos. Bueno, profe, las imágenes que se me vinieron a la cabeza fue como que, no sé, tal vez como un pedacito de la película de Alicia en el País de las Maravillas con Blancanieves, ¿verdad? De que están como que en el bosque, que están como corriendo y que después como que no encuentran salida y se sientan en una piedra o en un arbusto como que a llorar, así tristes. Claro que sí. Como te explicaba, hay tonalidades mayores, tonalidades menores. La obra está en una tonalidad menor. Ajá. Así que tú te concentraste y sentiste que la música estaba un poco oscura, sí, y que podía tener sentimientos tal vez no de alegría, sino que como de tristeza. Muy bien. Ahora voy a interpretar el preludio número 7. La imagen que se me vino a la cabeza fue como que alguien estaba haciendo una travesura, lo descubrieron y entonces se puso como que así dulcito, ay, no me regañes, algo así se me vino a la mente. Exactamente. Ese elemento, ¿verdad? Da pie a lo que tú dijiste de lo gracioso. Sí. Pero luego la parte dulce, ¿verdad? Que dijiste es justo cuando pasa esto. Exacto. ¿Verdad? Excelente, Claudia, muy bien. Muchas gracias, profe, nuevamente por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden a todos en casa lavarse muy bien las manos, hacerlo constantemente, utilizar su mascarilla y no salir de casa si no es necesario. Pero lo más importante es que Guatemala no se detiene. Bienvenidos a un segmento más de Lengua de Señas. Mi nombre es Pablo André Vázquez y el día de hoy daremos continuidad a los segmentos que hemos estado viendo con anterioridad, que son las frases. Y
Hoy veremos el siguiente vocabulario o las siguientes frases empezando con la palabra recreo. Recuérdense que primero enseñaremos cómo estructurar las señas y luego las haremos en conjunto. Bien, la primera palabra es recreo y lo que haremos es tomar de referencia la letra R y lo que haremos es simularla también con la otra mano. Entonces esta seña es bimanual y lo que haremos es moverlas de ambas formas, de esta manera, ¿sí? Luego tenemos la palabra refacción y para hacer la palabra refacción lo que haremos es tomar de referencia la seña de recreo y concluiremos haciendo la seña de comer. Y la seña de comer o el verbo comer se utiliza la mano dominante y hacemos esta forma que en lo personal yo la llamo pushito y lo que haremos es llevárnosla hacia la boca, simulando el ingerir algún tipo de alimento. Entonces la palabra refacción quedaría así, refacción. Luego tenemos la frase que Dios te bendiga y para hacer esta frase lo que haremos es omitir la palabra que y lo único que haremos es la seña de Dios que utilizaremos de referencia a la letra D con nuestra mano dominante y lo que haremos es simular la barba acá y combinamos con la letra D y la llevamos hacia arriba y la mirada también hacia arriba. Luego de hacer esta forma lo que haremos es que desde aquí arriba con la letra D vendremos y utilizaremos nuestra mano no dominante y utilizaremos el dedo índice y lo que haremos es desde Dios acá y hacer esto como un tipo de bendición o luz que cae hacia alguna persona o hacia nuestra persona. La palabra otra vez vendría siendo la configuración de la palma de la mano que ve hacia ustedes. Lo que hará ahora es dar la vuelta y me verá a mí y utilizaremos de referencia el número 2 y lo único que haremos es encoger los dedos de esta manera para que vean de esta manera y lo que haremos es hacerlo en varias ocasiones. Si preguntan cuántas, lo referente puede ser hasta 3 veces y la palabra sería otra vez. Luego de eso tenemos la palabra o un sinónimo que es repetir y su configuración es tomando de referencia la seña de otra vez, solo que la duplicamos con nuestra otra mano y lo que haremos es hacerlo varias veces de esta manera y así sería la palabra repetir. Luego tenemos el muy temprano que para nosotros sería utilizamos nuestro dedo de en medio y lo que haremos es llevarlo hacia el puño de la mano que no es dominante y lo que haremos es un movimiento leve hacia adelante y luego retrocedemos hacia atrás de esta manera para decir muy temprano. Para decir muy tarde de la misma manera lo único que haremos es que ya no utilizamos el dedo de en medio sino utilizamos el dedo índice y lo que haremos es tocar nuestra muñeca de la otra mano y la siguiente seña sería utilizar la palma de la mano extendida y hacer un tipo de aleteo de esta manera, muy tarde. Y muy noche sería de la misma manera, tomando la referencia de la primera seña de muy tarde, acá, y como ya hemos visto en segmentos anteriores, el vocabulario del tiempo, combinamos con la seña noche, de esta manera, muy noche. Luego tenemos la palabra hábil, que para nosotros la configuración sería de la siguiente manera, utilizamos la mano no dominante, la llevamos a un espacio neutral, de esta manera, de lado, y lo que haremos con la mano dominante es lo siguiente, cubrimos de esta manera, y lo que haremos es que avance nuestra mano dominante, terminando con un tipo de aprobación o con el dedo pulgar hacia arriba. Luego tenemos duda, y lo que haremos es utilizar, levantaremos nuestros dedos meñiques como un tipo de aprobación otra vez de las dos manos y lo que haremos es llevarlas de arriba hacia abajo y aquí combinaremos el gesto de duda. ¿Sí? ¿Cuál sería ustedes su gesto de duda? Entonces pónganse en un espejo y visualícense de cómo hacer esta seña. Y por último tenemos estoy lleno, que para poder hacerla lo que haremos es simular que realmente estamos muy llenos, ya que esta seña es muy icónica o muy visual y lo que hace es que utilizaremos nuestras dos palmas de las manos extendidas, las llevamos hacia el estómago
y lo que hará nuestra mano dominante es solo subir y que topen nuestra barbilla. Y de esta manera es, estoy muy lleno. Muy bien, espero hayan podido ver cómo es la estructuración de cada seña y a continuación las haremos en conjunto. La primera palabra es recreo, la siguiente es refacción, que Dios te bendiga, otra vez, repetir, muy temprano, muy tarde, muy noche, hábil, duda y para terminar, estoy lleno. Espero les haya servido esta cápsula de lengua de señas con más frases. Espero también las puedan poner en práctica ya sea en su hogar, con sus hermanos, con sus papás o con algún conocido compañero o amigo que sea sordo también. Nos vemos en una próxima. Hasta luego. Matemáticas, comunicación y lenguaje, educación física, ciencias naturales, modalidades flexibles, expresión artística, apoyo psicosocial, esto y mucho más en Aprendo en Casa.